noches, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Genosoft Systems. Hoy, pues con este webinar semanal estaremos hablando sobre CRUD en la programación, dirigido por el ingeniero Jairo Molina, quien ha preparado una muy buena presentación. Y pues queremos llevarte toda esta información. Recuerda que nuestros webinars son semanales y que también vas a poder encontrar esta grabación luego en nuestro canal de YouTube. Aprovecho para comentarte que nos puedes seguir por las redes sociales como @genosoftsystems. Recuerda que Systems es con S al final. Por otra parte, también aprovecho para que me puedan confirmar que pueden escucharme y que pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Perfecto, entonces confirmado esto, ya puede iniciar, ingeniero. Recuerda que estaré por el chat. Si tienes alguna pregunta dirigida y relacionada al webinar, déjala por allí y se la hacemos llegar al ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces, ingeniero, puede iniciar. Bienvenidos al webinar de CRUD Preprogramación. En este webinar vamos a hablar un poquito sobre lo que es el CRUD, para qué se utiliza, cómo es esa modalidad de trabajo hoy en día, cuáles son sus características, utilizando algunos lenguajes de programación. En este caso puede ser Java y PHP. Vamos a hablar en su contenido de lo siguiente: una breve introducción, cuáles son los elementos y cuáles serían los CRUD en los distintos lenguajes de programación, cómo se maneja. Cuando empezamos a hablar de CRUD, es el acrónimo en inglés de Create, Read, Update and Delete, que se traduciría crear, leer, actualizar y borrar. Se usa para referirse a las funciones básicas en base de datos o la capa de persistencia de un software. Esto con la finalidad de independizar lo que es trabajando en algunos casos con el modelo vista controlador, independizándonos de lo que es todo lo referente a la capa de datos, que el mismo modelo, si es posible, el modelo tenga su persistencia de datos y tenga la forma de cómo independizarse. Cabe señalar entonces que esta nueva forma de trabajo ha beneficiado sobre todo a la forma de programar y de hacer mantenimiento, también de trabajar en grupo. Acuérdense que ahora una de las mejores formas es trabajar colaborativamente con distintos programadores, y esto de alguna forma nos estandariza y nos permite trabajar de esa forma. Recuerde que anteriormente, cuando se hacía programación, muchas veces todo se hacía en un mismo programa, muy pocas veces se utilizaba de forma modular. Cuando se hacía una actualización o se hacía un cambio a un gestor de base de datos, o las formas de hacerlo, nos traía problemas y teníamos que empezar otra vez a reestructurar el programa completo. Esto también nos trajo problemas. Empezaron a subir las arquitecturas de diseño, y entre ellas una que podemos entender es la del modelo vista controlador, que era con capa, y esto de alguna forma nos facilita porque la capa del modelo, que de alguna forma puede enlazarse con digamos, con el entorno de la base de datos, nosotros podemos de alguna manera entonces asistir de este tipo de trabajo usando lo que es el CRUD. Existen diversidades de manejo. Hay unos autores y unos expertos que el CRUD lo utiliza en la persistencia de datos, una capa de persistencia, donde no lo utilizan dentro del modelo. En otros autores sí, o otros programadores. Eso también va de la modalidad de cómo nosotros vamos trabajando y cómo vamos entendiendo. Eso ocurre siempre en este tipo de formas de programar. Entonces, el concepto de CRUD está estrechamente vinculado a la gestión de datos digitales. CRUD hace referencia a un acrónimo en el que se unen las primeras letras de las 4 operaciones fundamentales de la aplicación persistente que tienen relación con el sistema de base de datos. Hablamos del create, que es crear registro, del read, que es leer registro, update, que es actualizar registro, y el delete, que es borrar registro. En pocas palabras, CRUD resume las funciones requeridas por un usuario para crear y gestionar datos. Varios procesos de gestión de datos están basados en CRUD, en lo que dichas operaciones están específicamente adaptadas a los requisitos del sistema y de usuario, ya sea por la gestión de base de datos o por el uso de aplicaciones. Para muchos expertos, las operaciones son las herramientas de acceso típicas e indispensables para comprobar, por ejemplo,
los problemas de base de datos, mientras que para los usuarios CRUD significa crear una cuenta create y utilizar read, actualizar las update o borrar delete en cualquier momento, dependiendo de la configuración regional de las operaciones que pueden implementarse. Entonces, hablando de distintos lenguajes de programación, se verá cómo utilizarlo de acuerdo a las características. Muchos frameworks hoy en día utilizan este tipo de forma de trabajo asociados también a ORM. Entonces, los objetos individuales son visualizados por medio de una interfaz gráfica y modificados con las llamadas operaciones CRUD. Entonces se habla de un framework CRUD o de CRUD. Por lo general se trata de interfaces a veces en lenguaje o etiquetas como HTML. Un framework CRUD demanda varios pasos de transacción de forma que los datos no se recogen una vez que sean introducidos, sino que es necesario pulsar cualquier opción de guardar o continuar. Las operaciones de un framework CRUD pueden aplazarse para ser ejecutadas en diferentes plazos, sin que los datos de dicho periodo en tiempo se bloqueen para otros usuarios. Este hecho resulta de gran importancia para un sistema multiusuario, en redes, en la web, pues permite que varias personas lean el mismo dato al mismo tiempo. Para llevar a cabo las operaciones se utilizan las denominadas capas de persistencia, que por lo general pueden ser implementadas o están contenidas en forma de extensión, llamados módulos, en el framework, por ejemplo. Estas rompen con la presentación relacional y tabular de la totalidad de los datos para en su lugar presentarlos en un nivel orientado a objetos. Los frameworks CRUD facilitan el acceso al sistema de base de datos y son utilizados tanto en el desarrollo como en el uso de aplicaciones. Existen un número de frameworks con CRUD que lo permiten mostrarlo, por ejemplo. Como tenemos aquí, por ejemplo, Java, que a través del Java Database Connectivity, ORM con Hibernate, GBots, Syn y Sys. El PHP dentro de sus frameworks, GK, PHP, Scala, Symfony, TypeFlow, también el Laravel, el Perl, Catalyst, Gantry, el Python, Django, SQL, Chermi, el Web2Py de Python, el Groovy, el Grail, el .NET que utiliza también el Hibernate igual que Java, Adonet, Entity Framework, el Ruby que a través del Ruby on Rails, el JavaScript que utiliza Vue, Angular, entre otros. Es de entender que es necesario que este tipo de forma de trabajo la podemos usar en muchos casos con un ORM. Si no lo tenemos, pues utilizar alguna arquitectura de diseño. Recomiendo, por ejemplo, lo que hablamos del CRUD, que es el Create, Read, Update, Delete. Lo podemos entonces asociar también a un modelo. Yo, por ejemplo, el modelo vista controlador. ¿Qué es lo que sugiere el modelo? A través de una petición, llámese un software, un sistema sea web o standalone, él hace la petición, pero a través de quién? Del controlador, que es el que necesita recibir el inicio para él empezar a su función propia de controlar. ¿Qué hará el controlador? A través de esa petición, él verá y se conecta con el modelo. El modelo a través de este tipo, ya sea ORM o simplemente el mismo CRUD, nosotros actualizaremos mediante quién? La información que él recoja, llámese en base de datos o cualquier otra forma de mecanismo, donde va a actualizar a la vista. Esa obtención de datos, muchas veces en la misma vista, a través del modelo, es recuperada por el controlador donde se va a vaciar. Es una forma, en algunos lenguajes, va más allá del modelo vista controlador. Por ejemplo, cuando usamos PHP con un framework como el caso del Laravel, donde va más allá de unas simples 3 capas que son modelo vista controlador, donde tenemos que hablar también de lo que son los, las rutas, que de alguna forma, los middleware, que trabajan más allá de una simple capa. No siempre tenemos que estar pendientes del modelo vista controlador. Lo que quiero entender es eso, las vistas, los modelos, los controles serían la base, pero no necesariamente marquen una pauta para la programación. Ahora bien, observando los elementos de un CRUD, que es lo que ya lo hemos mencionado con anterioridad, trabajando con esa capa de persistencia de datos,
que sea una conexión con cualquier tipo de gestor de base de datos, entonces entendíamos el primero, que es el create, ¿sí? Que es el acrónimo que tiene que ver relacionado con todo lo que es la inserción de registros, crear registros, no hablar de crear tablas, estamos hablando de crear registros, de insertar registros. Esa es la primera. Luego hablamos de un rig. Esos rig tienen que ver mucho con la búsqueda, ya sean búsquedas unísonas de un solo elemento, o búsquedas compuestas o complejas o listas. Llámese una lista, por ejemplo, una tabla de personas que cumplan un número de características, ciertas condiciones. También un rig cuando quiero hacer una búsqueda individual. Luego hablamos del update, que sería en este caso la actualización de datos de este tipo de información. Cuando yo tengo un registro ya creado, lo que busco de alguna manera es tratar de actualizar cierta información, ya sea un campo completo o el registro. Y luego tenemos el delete, que para algunos es el más delicado porque existen varias formas de delete, de borrado, pero igualmente puede estar funcionando dentro del CRUD. Muchas veces utilizamos borrados lógicos, que es simplemente cambiar el estatus y no utilizar algún borrado definitivo, porque a veces los sistemas requieren de auditoría o de algún tipo de información que está en cascada y no debe ser borrada. Es por eso que los elementos básicos para nosotros trabajar dentro de ella, que puede ser el de esta forma: el create, el read, el update y el delete. Ahora nos preguntamos cómo funcionan en algunos lenguajes. Vamos a tomar, por ejemplo, la base principal, que es Java. ¿Cómo funciona una forma, una etapa de CRUD? Fíjense, por ejemplo, esto es un programa que ya teníamos hecho, manejando lo que maneja en Java. Aquí tengo lo que es la cabecera de lo que son los drivers, las configuraciones y todo lo demás. El modelo, que es donde yo manifiesto que debemos hacer el CRUD. ¿Cómo funciona? De muchas maneras. Nosotros, por ejemplo, creamos nuestro modelo. Acuérdense que los modelos basados en el modelo vista controlador son los que manejan los datos principales que de alguna forma van relacionados o enlistados con la base de datos. Es decir, por ejemplo, tenemos acá en MySQL, voy a activarlo, que en este caso es nuestra base de datos. Si por ejemplo habilitamos acá el SAN, lo inicializamos y podemos ver acá de esta manera cómo, por ejemplo, hacemos un enlace de ese controlador, de ese CRUD usado dentro del modelo. Abrimos nuestra base de datos, vamos al SAN directamente y presentamos. Fíjense que nosotros hacemos lo siguiente. Por ejemplo, en este caso tengo una base de datos, una tabla que se llama, tenemos store, que sería nuestra base de datos, y tenemos una tabla que se llama inventario, donde tenemos nuestros valores básicos o estructura. Si la analizamos acá, sería el ID, que es una nomenclatura que debe ser un estándar, el número de registro, código, nombre, la cantidad y el estatus. ¿Cómo funciona entonces? ¿Cómo debería funcionar? Sabiendo que nosotros tenemos nuestra conexión, en este caso usando MySQL, como lo vemos acá. ¿Cómo se prepara un CRUD? En Java, por ejemplo. En Java, luego tenemos todas las características básicas de un modelo, que son los constructores, los getters, los setters. Manejamos los CRUD. Fíjense que los CRUD, ¿qué hace? En este caso utilizamos una forma de inyección de variables y tenemos entonces el create. ¿Qué hace el create? Fíjense que el create lo que nos está permitiendo en este caso, que él va a recibir la información y la va a insertar en la base de datos, en este caso en la tabla que se llama inventory. ¿Qué hacemos? Él recibe los valores, en este caso code, recibe nombre, cantidad y estatus. Entonces, ahora pregunto, ¿cómo funciona eso? Bueno, fíjense cómo se enlaza. Por ejemplo, nuestro controlador, que es el que tenemos acá, simplemente cuando nosotros hacemos la acción de agregar,
¿Qué hace él? Tan fácil y sencillo que tenemos un método agregar para que lo veamos. Fíjense, el método agregar, ¿qué hace él? Debemos trabajar con el modelo, ¿sí? De hecho, nosotros aquí tenemos un objeto de tipo registro, que aquí está, modelo, que va a ser de tipo producto, aquí está. Él va a tomar todas las características del modelo. ¿Qué recibe él? Se inicializa el modelo. Procedemos entonces en agregar a recibir los valores de la tabla. En este caso de la tabla no, corrijo, del formulario. Él simplemente los va recibiendo, los va guardando y los valida. ¿Por qué? Porque el producto, además de tener create, él tiene características, por ejemplo, los códigos. Si el código viene en blanco, no lo acepta, simplemente retorna. El nombre igual, o sea, son valores obligados. Entonces, ¿qué hace el controlador? El controlador asigna los valores. Luego que asignan los valores, entonces procede inmediatamente a decir model create. ¿Qué es model create? Si nosotros vemos el model create, es el acrónimo del CRUD de crear. ¿Qué hace él? En ese momento él inserta los valores que él está tomando. ¿Cuáles son? El código, el nombre en la posición, fíjense, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Es una forma de insertar productos o valores en Java utilizando el prepare statement. Esto evita una inserción de, digamos, de valores o de SQL de una forma, digamos, fraudulenta. ¿Qué hace él? Él recibe los valores y simplemente los guarda. ¿Cómo funciona la lectura? Muy similar, otro procedimiento. En este caso, buscar. ¿Qué hace él? Nosotros pedimos el valor de la búsqueda que se va a la redundancia, se pide código registrado, donde se lee ese código y se manda a buscar. Fíjense que inmediatamente el read, él trae información. Miren, él hace directamente y busca. Fíjense que aquí está. ¿Qué hace el read? Él trae la información, retorna y indica si es verdadero o si es falso. Porque la ventaja de usarlo aquí es que él lo va a guardar en el mismo modelo. Fíjate, aquí está. Si lo conseguí, guárdame el código, guárdame el nombre, guárdame la cantidad, guárdame el estatus que tenga en ese momento en la tabla. O sea que yo, por ejemplo, busco acá. Si nosotros buscamos acá en la tabla y observamos de esta manera, podemos determinar que si yo busco un código específico, él no funcionará. ¿Cómo? Fíjense que nosotros podemos ejecutar para que lo vayamos viendo y vamos viendo la práctica en este caso. Si yo marco un código que no reconozco ahorita, que lo tenemos acá, por ejemplo el código 456, al yo indicar 456 y hacer la búsqueda, él me trae los datos. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá, vamos a salirlo para que la planta eléctrica, él busca, en este caso el código, que el código lo pasé como parámetro, hago mi búsqueda, igualito, aquí está la iniciación del dato, luego que haga la búsqueda, procedo entonces hago la búsqueda directamente y me traigo la búsqueda, que sería lo que siempre generalmente uno hace, que son los queries. Esos queries, hago la búsqueda dentro del query que ya seleccionó y simplemente asigno los valores, name, cantidad y estatus. Y aquí tenemos de esta forma guardado. Igual, si nos vemos, vamos para el update. El update funciona muy similar. ¿Qué hacemos? En el controlador, nosotros en el controlador tenemos entonces la búsqueda, que aquí está, el modificar. Lo primero que tenemos que hacer es traer unos datos que voy ya previamente haberlo buscado, obvio, ¿sí? Ese es el primer dato porque yo tengo que haberlo buscado. Entonces después que lo busque, simplemente asigno los nuevos valores que tengo en los campos y me llamo el método update. Todo está de alguna forma encapsulado en el model y el model me va a permitir hacer esto. Fíjense que si yo ejecuto, vamos a recordar el código, que sería 456, nosotros buscamos acá 456, buscamos y yo puedo actualizar, por ejemplo, planta eléctrica kilowatt, vamos a llamarlo así, una marca por decir algo, kilowatt.
actualizamos, aquí sería agregar, actualizar, y simplemente lo buscamos. Vamos a buscar otro, por ejemplo, vamos a hacer los campos, que es 456, 456, y tenemos la actualización. Entonces, fíjense que en el mismo modelo tenemos todo. ¿Qué pasa? Si yo el día de mañana procedo a cambiar la vista, no tengo que modificar el modelo, porque el modelo de alguna forma me permite eso. Igual ocurre con el delete. El delete depende de la forma como lo queramos. En este caso hay un borrado definitivo, estamos usando el comando delete. Pero si yo quiero una actualización, entonces simplemente lo que cambio es el estatus. Fíjense que el 456 hace lo mismo, el controlador en borrar, lo busca, fíjate que lo busca, luego que lo busca, pregunta si desea eliminarlo. Si es así, manda a ejecutar el método delete que tenemos nosotros acá, como podemos observar. De esta manera, fíjense que yo 456, si no me equivoco, es el código, vamos a verificarlo, y lo tenemos aquí, 456, lo buscamos, deseo borrarlo, que es este aquí. Él me dice que sí, hay una advertencia, porque siempre producto eliminado, y lo podemos buscar. Vamos a buscarlo, por ejemplo, a ver si aparece en el reporte. Entonces, por ejemplo, no debe aparecer el 456, ¿ven? No aparece. Reporte de almacén, quiere decir que el CRUD de alguna forma lo permitió. Esto es una forma de trabajar en este tipo digamos, de lenguajes. Son muy similares algunos. Aquí no estamos usando un ORM. Ya le voy a mostrar un ejemplo en otro lenguaje usando el ORM. Vamos a detener esto por acá. Ahora nos vamos a otra forma de trabajar en otro lenguaje. PHP, estamos utilizando el framework Laravel. Fíjense que en este tipo de trabajo tenemos los models, pero los CRUD no los tenemos aquí. Fíjense que, por ejemplo, vamos a ver el de producto, que es otro caso. Fíjense que dentro del CRUD, que les voy a mostrar, que tenemos acá, tenemos igualito como veníamos haciendo en el Java, tenemos las variables, algunos métodos, getter o setter, que aquí son distintos, funciones, pero fíjense que en algún momento tenemos el CRUD en Java, en el PHP, utilizando este framework, nos permite trabajar de manera distinta. Acuérdense que si recordamos el Laravel, lo que maneja el Laravel, y el framework le crea una estructura de carpeta, donde tenemos lo que es los modelos, yo los metí en carpeta, y los coloco afuera, y tenemos dentro del HTTP lo que son los controladores. Si observamos el controlador de producto, que es el que va a controlar, aquí es donde vamos a tener el CRUD, que él lo maneja distinto, él lo asocia de la siguiente manera. Fíjense que yo lo voy a mostrar acá, aparte de otros métodos que tengo acá. El create, fíjense que el create es distinto acá. Lo que hace el create es trabaja con el ORM, porque él utiliza Eloquent. Aquí no estamos utilizando directamente la conexión MySQL, sino que la ventaja de utilizar un ORM no va a permitir es que yo, independiente de que cambie el lenguaje, el gestor de base de datos, yo no tengo que modificar nada acá, porque no va a permitir. Y entonces más a favor que el create y todas las características nos van a facilitar esto. Aquí no tenemos sí tenemos las siglas del CRUD. Fíjense, en este caso el create, ¿qué está haciendo? Él está indicando, está creando un objeto, ¿sí? Para que me trae la información. Aquí era porque en este caso vamos a trabajar con algunas características del create, que era guardar la información, la vamos a mandar. En este momento crear ciertas características, porque aquí no estamos creando. Aquí lo que está preparando es el formulario. Fíjense que el formulario en este caso, que son las vistas, aquí está Resort, que es View Products. Aquí está. ¿Por qué? Porque yo quería, en este caso, para el producto, ya les vamos a mostrar más adelante, necesitamos algunas unidades de medida. Entonces, ¿qué hace el create? El create, él me está mandando las unidades de medida. Vamos a mostrárselo para que vea cómo funciona. Vamos, en este caso, a ejecutar el PHP Artisan Server y montamos la página web, que este es un proyecto usando el Eloquent. Aquí ya montó, entonces decimos localhost 8000
y vemos acá, vamos a cargar. Esto es un ejemplo de un sistema de almacén, tiene que ver mucha relación. Vamos, por ejemplo, aquí sería, ponemos la clave, el usuario y la clave, e ingresamos, y le vamos a mostrar ese caso particular de producto. Fíjense, aquí en el almacén, productos, yo voy a registrar un producto. En el momento de hacer esto, él me va a traer el formulario Create. Fíjense que aquí está lo que yo les decía. Fíjense, aquí me está diciendo el Create, envíame todas las unidades de medida porque yo las voy a utilizar acá. Claro, ¿dónde las vamos a utilizar? En este caso aquí, fíjense. Pero eso no es lo que importa acá, sino que cuando yo meta la información, por ejemplo, vamos a colocar aquí nombre del producto, carne bovino, descripción carne magra, cantidad mínima 10 kilos, me dice 10, pero ¿qué tipo de unidad? Esa es la que yo me voy a extraer. Y la categoría, vamos a colocarla aquí, bueno, vamos a ponerle dentro el pollo, vamos a poner carne, no, vamos a poner muslos de pollo, así, y registramos. Si nosotros observamos, él realizó el registro, valga la redundancia, y nos vamos aquí al final y debe tenerlo aquí. Fíjense que aquí está muslo de pollo. ¿Qué hizo? Aquí distinto al modelo, aquí el CRUD no está en el modelo, sino está en el controlador. Él agarró, quería y mandó el formulario, y cuando yo mando a guardar, recibo la información. Después que la recibo, procedo entonces a guardar el producto. Esto era para una analogía. Aquí estoy guardando el producto, aquí tengo las características, guardándola. Esto es para obtener el código del producto, y simplemente guardo. Fíjense que aquí está entonces Create, pero realmente que él se enlaza con Store. En árabe son así, es la paridad. Aquí está el Create con el Store. Luego pasa lo mismo en el show, que es mostrar, que sería read. Aquí es solo. Fíjense la ventaja que yo mando la información y hago la búsqueda y la mando en este caso, mi producto. ¿Cuál sería? Por ejemplo, aquí tenemos, si yo quiero ver este producto, al presionar acá, él me está haciendo el show y me lo está mostrando. De esta forma aquí lo tenemos. Retornar. Luego también tenemos dentro del controlador otro como es el edit, que se asocia con realmente el update, que es el que ejecuta la acción. El edit que me va a permitir en este tipo de manejo de información, si yo quiero editar el último valor, por ejemplo, un muslo de pollo, yo le digo editar, que es este. ¿Qué hace él? El controlador manda entonces la información del edit al formulario y va a esperar que yo le asigne la información para luego actualizarla con el update. Aquí está, fíjense que la estamos guardando aquí. Aquí sería carne magra, era pollo. Vamos a retornar, creo que fue otra. La última, no la guardo. Vamos a colocarla aquí. Buscamos cualquiera, muslos de pollo, aquí está así. Esta que vamos a editarla. Entonces, pues sí es verdad. Vamos a ponerle, no actualizamos. Cualquier otra cosa, carne magra, roja, por decir algo. Modificamos y entonces tenemos la información. Retornamos y él nos tiene que dar la modificación, si no, verificamos. Muslo de pollo, no lo guardo, tenemos que revisar aquí. Bueno, es una variable a lo mejor. Eso es lo de menos. Lo que nos interesa aquí es que entendamos de cómo está funcionando el CRUD. Entonces, fíjense ¿qué hace él? Él agarra y recibe la información, luego que la recibe, la manda al update para que el update grabe en la base de datos. De hecho, aquí está Save. Fíjense que esto es distinto a lo que vimos en Java, porque en Java trabajamos sin ORM. Aquí estamos trabajando. ¿Qué pasa? Yo el día de mañana cambio con Postgres y yo no tengo que modificar aquí. Simplemente cambio acá. Tenemos ahora el delete. El delete para algunos, en este caso, aquí tengo un borrado lógico, no físico como lo hicimos en Java. Fíjense que nosotros acá, que aquí sería un borrado físico, pero también tenemos otro tipo de borrado, que es que nos permite. Aquí, por ejemplo, si observamos, yo cambio el estatus, porque en la base de datos que tenemos acá, eso sería otro tipo de base de datos, otra base de datos. Si vemos productos, que aquí está,
el producto nos va a indicar cómo está la información. Fíjense que aquí está la estructura, el guarda lo que es status, aquí está, un valor booleano. ¿Qué pasa? Yo cada vez que hago una búsqueda en la base de datos, mostrar por ejemplo el data table, que lo vemos acá, él me va a mostrar, si vemos el filtro acá, se lo quiero mostrar aquí un momentico, el data table, él me va a seleccionar todos los estatus que sean verdaderos, los que saquen borrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un borrado físico, yo quiero borrar, vamos a borrar el último que hicimos ahorita. Fíjense que está aquí, yo quiero borrar, él me va a indicar, desea borrarlo, sí lo va a eliminar, pero no lo está borrando físicamente, sino lógicamente, a diferencia que el que hicimos anteriormente, porque lo que estoy haciendo yo es un cambio de estatus. De hecho, no va a aparecer aquí, no está, pero si vemos en la base de datos, que está de último, ella tiene que aparecer. Y fíjense que vamos a borrar en productos, buscamos, hicimos el borrado, aquí está, vamos a verificarlo, vamos a verificar que hicimos el borrado acá. Aquí lo que está haciendo es el borrado físico, es cambiar el estatus. Fíjense que colocamos al final, en este caso cambio el estatus y en ningún momento borro, simplemente le digo salva, guarda y mando que fue borrado. ¿Qué es lo que pasó? Aquí no lo vemos por la base de datos, pero no lo borró físicamente, sino lógicamente. Estamos aquí en productos, proveedores, bueno. Entonces, quiero que entiendan que la base de datos y junto con el CRUD nos va a permitir ese tipo de trabajo. Depende del tipo de lenguaje, el tipo de framework. Fíjense que aquí lo hicimos de esta manera. Se trabaja en el controlador, en Java lo manejamos en el CRUD, pero lo que se busca en este caso es tener capas distintas que a la hora de mantenimiento y manejo sean muy eficientes. El CRUD tiene esa característica que trabaja con create, read, update y delete y nos facilita la forma de cómo configurar esta información. Es muy importante aprender a trabajar con este tipo de, ya sea con ORM o sin ORM, simplemente aprender a controlar y manejar todas esas características. Es simplemente entender qué es lo que se está haciendo, ya sea en cualquier capa que se haga con RM, se haga sin ORM, se haga de alguna forma directa. Fíjense que acuérdense que en Java nosotros en este caso no estamos trabajando no trabajé con ORM, sino con el Batuira, y la capa la manejamos en el modelo. Igual uno puede reestructurarla y trabajarla en el controlador, es entenderlo, pero siempre es bueno separarla. Entonces, fíjense que recordamos el modelo para que entendamos cómo funcionó, que él no nos va a permitir de esa manera trabajarla. Una de las ventajas de trabajar así es que uno trabaja más organizado, fíjense que en ningún momento está el CRUD lo dejamos para los controladores, nos permite trabajar de una manera organizada. En cambio en Java, como vemos acá, trabajamos organizado, pero de otra forma, el modelo y todo. Eso es lo que es el CRUD en tipos de programación. Es aprender a separar las capas y entender lo que es el create, update, el read y el delete. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo webinar.